nacionales de planificación e inversión pública, con el objeto de a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la capacitación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste como oportuno de las políticas, los programas, la presentación de servicios y los proyectos del sector público. Inciso B. Disponer de información pública oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. Bueno, hasta ahí, por favor, un ejemplo. De todas maneras, les voy a pedir que no se pongan muy nerviosos porque ya me ha cambiado dos términos, ¿no? Que no dice así. Capacitación, me ha dicho también después el marco. Entonces, esas partecitas tendremos cuidado, vamos a dar lectura adecuada, ¿ya? Entonces, vamos a ir numerando el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente, ¿ya? Anótense, por favor, ustedes los primeros, ¿ya? Yo automáticamente, de acuerdo a la lectura, voy a tomar la participación. Va a empezar APASA, artículo 1, APASA Flores, Araviri Cáceres, el 2, Arias Beizaga, el 3, Bejarano ya ha perdido su opción por no estar asistiendo, Cabezas Ticona, el siguiente, y luego Calizaya Mamani María Luisa. Después de Cabezas, Calizaya. Después de Calizaya, Cano Ríos. Después de Cano Ríos, Chambi Parihuancollo. Después de ello, Colque Holguín ha perdido ya su opción, no está asistiendo. Directamente vamos a Condoretti, que también va a perder su opción. Cortés Rojas. Vamos a ir hasta el 22, a Costa Cortés Rojas. De ahí vamos a poner otra vez, ¿ya? Entonces, por favor, empezamos a dar lectura respectiva. Empezamos con APASA Flores, artículo primero ya, todo el artículo. Y va a ser por artículos, ya no por incisos, nada. Adelante. Artículo 1. La presente ley regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública con el objeto de a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la capacitación y el uso eficaz y eficiente. Captación, no es capacitación. Captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos. Recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la presentación de servicios y los proyectos del sector público. B. Disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la racionalidad de los informes y estados financieros. C. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos. Destinaron. Leeremos biencito, ¿ya? Y perdón, si es que no leo bien, no veo bien. Pero su ley, ¿dónde está? Pues no tiene que leer siempre la pantalla, tenía que tener su ley, ¿no ve? Sí, lo tengo descargado en mi celular, licenciado. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. D. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Artículo 2. Los sistemas que se regulan son, inciso A, para programar y organizar las actividades. Programación de operaciones, organización administrativa, presupuestos. Inciso B,
para ejecutar las actividades programadas: administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público, contabilidad integrada. Inciso C, para controlar la gestión del sector público, controlar gubernamental integrado por el control interno y el control externo posterior. Artículo 3. Los sistemas de administración y de control se aplicarán en todas las entidades del sector público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales, el Banco Central de Bolivia, las superintendencias de los bancos y de seguros, las corporaciones de desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera, las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades, las instituciones, organismos y de empresas de gobierno nacional, departamental, local y de toda personería jurídica, donde el Estado tenga mayoría del patrimonio. Artículo 4. Los poderes legislativo y judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en el presente ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes. Artículo 5. Toda persona no comprendida en los artículos 30 y 40, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, según la reglamentación y con las excepciones por cuantía que la misma señale. Informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y resultado del manejo de los recursos y privilegios públicos y presentará a estados financieros debidamente auditados. También podrá exigirse opinión calificada e independiente sobre la efectividad de algunos o todos los sistemas de administración y control que se utilizan. Artículo 6. El sistema de programación de operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar con el corto y mediano plazo, en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar. Todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Artículo 7. El sistema de organización administrativa se definirá y ajustará en función de la programación de operaciones, evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en seguimiento de los siguientes preceptos. Inciso A. Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y cumplimiento, y se desconcentrará o descentralizará la ejecución de las políticas y el manejo de los sistemas de administración. Inciso B. Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata esta ley. Artículo 8.
El sistema de presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la programación y operaciones, y de la organización administrativa adoptada se sujetará a los siguientes. Zulma, espera que te corte, no te tocaba a vos. Cortés, Rojas, Jefferson, Álvaro. Cortés, Rojas, Jefferson, Álvaro, a la 1, a las 2 y a las 3. No está presente. Fernández, Otalora, Tatiana tampoco. ¿Ya? Ya han perdido sus opciones. Entonces, por favor, vamos a un poquito explicar hasta este momento en forma general, no detallado como se ha leído. Como ustedes ven, la Ley 1178 tiene 4 finalidades establecidas en el artículo primero, ¿no? Relacionados con los elementos primero de lo que es específicamente la organización y la planificación de operaciones. También referida a la parte de la confiabilidad de la información financiera, relacionada el otro con la parte de la responsabilidad y el último, el desarrollo administrativo, ¿no? Entonces, esas son las finalidades de la ley. La ley no tiene una finalidad que diga, por ejemplo, meter a la cárcel a algún corrupto o alguna otra situación. ¿Cuál es la percepción de la sociedad? Y en realidad son otras cosas las que son sus finalidades, ¿verdad? Para ello establece básicamente 7 sistemas de administración y 1 de control. Dentro de lo que es los sistemas de planificación está el sistema de programación de operaciones, organización administrativa y el sistema de presupuesto, que está precisamente en el artículo 8 desarrollado y que vamos a continuar con la lectura posteriormente. Y luego vienen los sistemas para ejecutar esas actividades programadas. Ahí está el sistema de administración de personal, está la de bienes y servicios, está la parte de tesorería y crédito público y contabilidad. Y finalmente hemos ido viendo la parte de lo que es el sistema de control gubernamental, donde incluye control interno y externo. Artículos 2. Los siguientes artículos nos habla de quiénes están alcanzadas por la ley. Y prácticamente, en forma resumida, nos dice todas las entidades del Estado o públicas están alcanzados por esta ley, así como las unidades administrativas. Hay que separar las operativas con las administrativas, por ejemplo, de la Contraloría General del Estado. O sea, la Ley 78 le dice cómo manejar sus recursos humanos, sus bienes, etcétera, pero no le dice la Ley 78 cómo hacer auditorías. Esa es la parte operativa. De la misma manera, por ejemplo, el órgano electoral le dice la Ley 78 cómo va a manejar sus recursos humanos, administrar sus bienes y servicios, su plata, etcétera. Pero no le dice cómo administrar el proceso electoral, que es la parte operativa. Entonces, hay excepciones dentro de las entidades públicas, pero eso no quiere decir que automáticamente hagan lo que quieran, sino que esa responsabilidad está definida por otra disposición legal, ¿ya? También nos habla de las entidades donde el Estado tiene mayoría de patrimonio, significa 50% más 1, ¿no? En esas entidades, obviamente, también se alcanza la ley número 1178. Posteriormente nos explica de qué se trata la parte de los sistemas y hasta ahora hemos visto prácticamente 2 sistemas. El sistema de programación de operaciones, que nos dice que debemos de planificar en relación a las políticas y las estrategias establecidas en la planificación nacional. La planificación nacional no está regulado por la Ley 1178, sino por otra ley. Y esa ley nos dice que tenemos que planificar a nivel del Estado, a nivel de los sectores, a nivel departamental y a nivel institucional. Ustedes en la prensa van a escuchar hablar de que, por ejemplo, cuando uno como partido político se presenta a una contienda electoral, tiene que tener su plan. Y si es elegido, ese plan se tiene que constituir en la guía de acción de todo el país. Y en relación a eso se ajustan
prácticamente el resto de los planes. Entonces, si uno planifica adecuadamente en relación a lo que ha dicho el gobierno de turno, que ha sido elegido, obviamente van a tener la accesibilidad a los recursos del Estado. Esta planificación ya está estructurada. Sin embargo, ustedes van a escuchar a algunas personas, dicen, esa ley 1178 no me deja ejecutar, no me deja planificar, cuando en realidad le exige que planifiquen. Entonces ahí vemos que prácticamente uno no ha leído ni ha entendido la esencia de la ley 78, que es un modelo de gestión, no es una norma que castigue. Entonces, en la parte de la organización nos dice que tenemos que organizarnos internamente de acuerdo a la planificación. Sin organización no se puede hacer absolutamente nada. Y también nos dice que no puede existir dos entidades en el Estado que hagan lo mismo. Y si hay, dice, se centralizará al ente cabeza de sector, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo a partir del sistema de presupuesto, que es el artículo número 8, ¿no? Para eso, otra vez ya voy a ir asignando roles para la lectura respectiva. Con apellidos directamente van a ir viendo y vamos a continuar la lectura respectiva. El siguiente que va a leer es Flores Cannaviri Micaela. Luego Flores Colque Alejandra. Luego Flores Magne Allison. Luego a perder su opción Fuentes Contaja, no va a existir Fuentes Contaja. Nos vamos directamente a Gutiérrez García. Después de Gutiérrez García nos vamos a ir a Herrera Meave. Después de Herrera Meave, Huanca Marza, que también va a perder su opción porque no ha asistido. Luego nos vamos a ir directamente a Huarachi Villán. Después de Huarachi Villán, vamos a tener la Fuente Áviles, que también ha perdido su opción, no asiste. Vamos a irnos directamente a Lima Rosales Liliana. De Huarachi Torres se ha saltado. Pero es pues impar. No está pasando clases, ¿qué está pasando? Ah, no va a disculpar, es que mi señal. Lima Rosales Liliana. Después de Lima Rosales Liliana va a venir Lovera García, que también va a perder su opción. Mamani Katari Josué Israel. Hasta ahí vamos a leer, por favor, directamente como hemos ido haciendo. Vamos a empezar por el artículo 8 con Flores Cannaviri Micaela. Continúe, por favor. Ya. Artículo 8. El sistema de presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la programación de operaciones y de la organización administrativa adoptada. Se sujetará a los siguientes procesos generales. A. Preceptos. Preceptos generales, perdón. A. Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento debidamente contraídos y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo transferir los gastos de inversión a funcionamiento. B. Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos provengan exclusivamente por venta de bienes o por prestación de servicios. Financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento. El aporte propio del financiamiento por sus inversiones y del servicio de su deuda. Sus presupuestos de gastos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento e inversión. C. Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de intermediación financiera sometidas al programa monetario del gobierno y a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos. Son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera. D. La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en los incisos B y C de este artículo está sujeta, según reglamentación, al cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus actividades, incluyendo las referidas a las modificaciones,
traspasos y transferencias dentro de sus presupuestos, así como la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y proveer el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital, réditos sobre patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la transferencia de gastos e inversión o excedentes de ingresos presupuestados a gastos de funcionamiento. Ya. Continúe ella, pues. Flores Colque, Alejandra. A la 1, a las 2 y a las 3. Licenciado, está en espera Flores Colque Alejandra. Licenciado, está en la sala de espera. ¿Qué? Está en sala de espera, Lita. En sala de espera. No, eso ya no puede ir, claro, pues ya perdí su opción. Pero ¿por qué ha dicho presente? ¿Qué ha pasado? Se le ha ido la señal, licenciado. ¿Seguro? Vamos Sí, a ver. licenciado. Están diciendo que sí, ¿no ve? ¿Cómo es Flores Colque, Alejandra? Presente aquí. ¿Qué ha El pasado? sistema de administración personal en procura de la eficiencia en la función pública determinará el puesto de trabajo efectivamente necesario de los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. Artículo 10. El sistema de administración de bienes y servicios establecerá la forma de concentración, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes preceptos. Inciso A. Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las condiciones de financiamiento requeridas, diferencias, las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación. Simplificará los trámites e identificará las responsabilidades de las decisiones de contratación con relación a la calidad, oportunidad y competitividad, el precio de suministro, incluyendo los efectos de los términos de pago. Inciso B. Las entidades emplearán los bienes y servicios que contraten en los fines previstos en la programación de operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de su manejo. Inciso C. La reglamentación establecerá mecanismos para la baja ventaja y oportuna de los bienes, tomando en cuenta las necesidades. Venta. No es ventaja, es venta. Ah, es cierto. En cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias. La venta de acciones de sociedades de economía mixta y transferencias o liquidación de empresas del Estado se realizará previa autorización legal específica o genérica, con la debida publicidad previa, durante y posterior de estas operaciones. Gutiérrez García, ¿qué está esperando? Ay, perdón, dice, ya, el artículo 11. A ver, un ratito, por favor. El resto ya va a tener que explicar por si acaso. Ya, ahora ya no es que yo voy a explicar, van a explicar los que vienen a continuación de qué trata. Cuidado que no estén atentos.
Continúe. Artículo 12. El sistema de la contabilidad integrada incorporada las transacciones presupuestarias. Falta el 11. La compañera ya dijo. La compañera ha dicho la anterior. Ya, entonces artículo 11. El sistema de tesorería y crédito público manejará los ingresos, el financiamiento o crédito público y programará los compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Aplicará los siguientes preceptos generales. Inciso A. Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será contraída por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado, por cuenta del Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaria que asume la responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. Inciso B. Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad con sujeción a la programación financiera fijada por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado. Inciso C. Serán el cumplimiento obligatorio por todas las entidades del sector público las políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado para el manejo de fondos, valores y endeudamiento. A ver, esto léelo de lo que está en la pantalla, por favor, del inciso A. El inciso A, segundo párrafo, ¿es Alice? Sí, sí, sí. A ver, Las disposiciones. Desde el principio, ¿qué dice? Este inciso fue modificado por la ley 1834 del 31 de marzo de 1998, la ley del mercado de valores, lo que en su artículo 125 añade a la redacción del inciso A de la ley 1178 lo siguiente, inciso A, el segundo párrafo. Las disposiciones del párrafo anterior no serán aplicadas a las entidades públicas que de acuerdo al reglamento contraigan obligaciones a través del mercado de valores nacional o extranjero, siendo dichas instituciones las únicas responsables del cumplimiento de las obligaciones contraídas. Las obligaciones así adquiridas deberán estar asignadas en sus respectivos presupuestos. Consignadas. Perdón, Liz, es que no se ve. Consignadas con sus respectivos presupuestos aprobados mediante la ley del presupuesto general de la nación. ¿Y sigo, Lice? Claro, pues todo el artículo te corresponde. Inciso B. Las deudas públicas en el plazo inferior del año serán contraídas por cada entidad con sujeción a la programación financiera fijada con la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado. Inciso C. Serán el cumplimiento obligatorio por las entidades del sector público, las políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado para el manejo de fondos, valores y endeudamiento. Artículo 12. El sistema de contabilidad integrada incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en expresados en términos monetarios, en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios, con base en los datos financieros y no financieros. Generará información relevante y útil para la toma de decisión por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades, asegurando que, inciso A, el sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y gerenciales, respetando los principios y normas de aplicación general. Inciso B. La contabilidad integrada identifique cuando sea relevante el costo de las acciones del Estado y mida los resultados obtenidos. Artículo 13. El control gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. La contabilidad de la información que
que se genere sobre los mismos. Los procedimientos para toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. El control gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los recursos públicos y estará integrado por, inciso A, el sistema de control interno que comprenderá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad y la auditoría interna. Y el inciso B, el sistema de control externo posterior que se aplicará por medio de la auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. Bueno, Huanca Mancera Janet se le agradece, pero no le tocaba leer a usted, ¿no? No está considerada aún. Artículo 14 con Guarachi Villán Mari. No se han anotado. Artículo 14. Los procedimientos de control interno previo se aplicarán por todas las unidades de la entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen efecto. Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que los regulan y los hechos que los respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la entidad. Se prohíbe el ejercicio de controles previos por los responsables de la auditoría interna y por parte de personas, de unidades o de entidades diferentes o externas a la unidad ejecutora de las operaciones. Tampoco podrá crearse una unidad especial que asuma la dirección o centralización del ejercicio de controles previos. El control interno posterior será practicado, inciso A, por los responsables superiores respecto de los resultados alcanzados por las operaciones y actividades bajo su directa competencia y, inciso B, por la unidad de auditoría interna. Artículo 15. La auditoría interna se practicará por una unidad especializada de la propia entidad que realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral. Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos. Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros. Y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. La unidad de auditoría interna no participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea esta colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia del programa de sus actividades. Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la máxima autoridad colegiada. Si la hubiera, a la máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la entidad auditada y a la Contraloría General de la República. Mamani Katari a la 1. Mamani Katari a las 2. Clic. De una vez lee. El artículo 17. Los sistemas nacionales de planificación e inversión Vamos al pública. 16. No estás pasando clases, por eso ya estás 16 a leer. El 16 a leer la compañera Lima. A ver, compañera Lima Rosales Liliana. He leído el artículo 15. Fuerte, dile a ese compañero que no pasa clases. Es que he leído el artículo 15. Ya está. Y el testigo es todo el curso. Ya, perdón, escucha mal. Ya, artículo 16. La auditoría externa será independiente e imparcial y en cualquier momento podrá examinar las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, a fin de calificar la eficacia de los sistemas de administración y control interno. Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos.
dictaminar sobre la responsabilidad de los estados financieros y evaluar los resultados de la eficiencia y economía de las operaciones. Estas actividades de auditoría externa posterior podrán ser ejecutadas en forma separada, combinada o integrada, y sus recomendaciones discutidas y aceptadas por la entidad auditada son de obligatorio cumplimiento. Muy bien, hasta ahí hemos terminado. Sin embargo, a Joshua hay que decirle, no perdí su oportunidad por no estar en la clase, atento. A ver, eso ya les he aclarado, no es cuestión de decir, ay, me ha sorprendido, ¿no? Si yo estoy siguiendo todo el avance respectivo, sé dónde estoy, en qué artículo estoy, y claramente uno puede identificar que el artículo en cuestión aún no había sido leído, ¿ya? Vamos a ir ahora con la parte de lo que son los siguientes compañeros de Mamani Cruz Gonzalo. Mamani Cruz, ya, ¿qué dice respecto del sistema de presupuesto? ¿Qué elementos le has comprendido? Que el sistema de presupuestos va a prever los montos y los recursos de cada entidad financiera para cada gestión anualmente. ¿Entidad financiera nomás? Y para todo, sí. ¿Quiénes son las entidades financieras? Son los bancos, o sea, todas las entidades financieras son los bancos, las empresas. No estamos entendiendo para nada, ¿no? Prevé los recursos para todas las entidades del sector público. Y la entidad financiera del sector público, la única es Banco Unión. El resto son del sector privado, ¿no? Entonces hay que ir viendo, manejar los términos respectivos en ello, ¿ya? A ver, vamos a preguntar a Mamani Moyo Noemí Ruth. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Qué es del sistema de personal? ¿A qué grupo pertenece? El sistema de personal. Pertenece a los... ¿A qué grupo de sistemas pertenece? ¿Has atendido o no has atendido, no? No, licenciado, no he comprendido bien esa parte. No, esa parte, todo no has atendido. Ya has perdido tu opción. Matías Valencia Magalí. Perdí su opción por no asistir. Mita Mena Cristian. Licenciado, presente. ¿Cómo es? ¿A qué sistema o a qué grupo de sistemas pertenece el sistema de administración de personal? ¿Cuál link? No le escucho bien. El sistema de administración de personal, ¿a qué grupo pertenece? No sé, LIC. Chao. Montaño Alanes Daniel Alejandro. Presente, licenciado. ¿Qué aspectos determina el sistema de administración de personal? Mecanismos para implantar regímenes de evaluación respecto al trabajo que se va a realizar. Nada, has perdido ya tu opción. Morales Ali Sergio. A ver, Morales Ali Sergio está. Sí, licenciado, aquí estoy. ¿Qué prevé el sistema de administración de bienes y servicios? Prevé que todo
las normas se cumplan, las leyes, todo eso, licenciado, que todos paguen tributo en eso. No, ya estás perdido, chao. Así como vas a pasar clase caminando sin nada. Núñez no es- Rodríguez ha perdido su opción. Pérez Chambi Jessica, Licenciado, bueno, presente. ¿de qué habla el sistema de tesorería y crédito público? Del financiamiento del crédito público habla del programa y compromiso de las obligaciones y pagos para ejecutar los presupuestos. Estás tratando de leer entrecortado, explícame lo que has entendido nomás. Porque de la casa, explícame, porque la ley 78 es una administración, es una gestión. ¿A qué se refiere? Se habla más o menos de la deuda pública y que será controlada por la máxima autoridad. No sé, es un malentendido, Ulises, no lo entendí muy bien. Bueno, por lo menos algo, pero nada que ver, ¿no? Pero bueno, se considerarte. Poma Lady, Aquí, licenciado, ¿de qué habla el sistema de contabilidad integrada? habla de lo común que tienen las empresas en fuente a datos que determinan en cuestión en montos, digamos, se podría decir, todo lo común que tienen las empresas. Nada, estás en la luna. Ya acabamos de leer. Quispe Chambi Jessica. No está. Quispe Flores Dani. Presente, licenciado. Sistema de control gubernamental. Nos habla más o menos sobre la capacitación de los recursos públicos, cómo más o menos orientar sobre los recursos del Estado y todo eso, a lo que he entendido, licenciado. No, no has entendido nada. Pues. ¿Están pasando clases o no? Sí. No parece. Aquí con mis A hojas. ver, Ramos Silvia, Andrea. Aquí, licenciado. Ya, a ver, una pregunta. ¿El sistema de control interno previo en qué consiste? Nos ayuda a verificar que todo esté correcto. No, ¿de qué se trata? Está perdida, ¿no? No ha atendido. Romero Alex. Presidente, licenciado. Las recomendaciones que hace auditoría ¿son de obligatorio cumplimiento o son recomendaciones? ¿Recomendaciones? Recomendaciones. Es mal. Ahí está la respuesta. Este último es discutidas y aceptadas por la entidad son de obligatorio cumplimiento. Salazar Bollo ha perdido ya su opción. Sánchez de Bollo. Presente, licenciado. ¿De qué incluye el sistema de control gubernamental? ¿Qué compone? En usar eficazmente los recursos públicos. No, ¿de qué compone? Compone de dos cosas. El sistema interno y externo, licenciado. Sí, más o menos. Has leído, ¿no? Bueno. Suma Guañaraya. Presente, licenciado. Ya. A ver, cuando nos habla de auditorías internas, ¿qué trabajos tiene que efectuar?
Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos. ¿Qué más? Evaluar los resultados de la eficacia y la economía, licenciado. Eficacia, economía, ya. Sí. Subieta Altamirano. Presente, licenciado. ¿Cuáles son los sistemas para ejecutar las actividades programadas? A ver, un ratito. No quiero que te traigas chanchulla, es la respuesta. No, no estoy licenciado. Tienes idea. Listo. Tenemos 8 minutos. Bueno, hemos ido dejando en la parte de lo que es el sistema de presupuesto, y en la parte del sistema de presupuesto nos prevé los recursos o la asignación de recursos a la programación operativa anual. Todas las actividades programadas también tienen una asignación de recursos. Y luego se ejecutan a través de los sistemas de administración de personal, bienes y servicios, tesorería y crédito público y contabilidad integrada, esas operaciones. Cuando nos habla de la parte de lo que es el sistema de administración de personal, nos habla de la adecuada gestión de los recursos humanos, teniendo como objetivo la eficiencia en la gestión pública o en la función pública que desarrolle el servidor público. Los bienes y servicios prevén los recursos materiales necesarios para cumplir con el programa operativo anual. En la parte de tesorería nos habla del efectivo, nos habla de lo financiero, financiero igual a cash, al efectivo en plata, en dinero. Pero también nos habla del crédito público a la vía del endeudamiento, que nos dice que en un año pueden endeudarse directamente por autorización de la propia institución, tiene que autorizar solo la MAE de esa institución, pero si es mayor a un año tiene que participar el órgano rector. También en la modificación nos habla del mercado de valores, eso significa que las empresas pueden captar de otros, de terceros, los recursos para subsistir y eso se rige por otra norma, nos dice, ¿no? También nos habla del sistema de contabilidad integrada, donde habla de un sistema común, único, oportuno y confiable que nos permite registrar las transacciones presupuestarias, de tesorería y patrimonial en uno solo, para poder generar información útil, oportuna y confiable. El sistema de control gubernamental nos habla de dos componentes principales, el control interno y el control externo posterior. Además, el control interno nos dice que hay dos, el control interno previo y el control interno posterior. El control interno previo está ejecutado por todas las personas, sin distinción de jerarquía, y nos dice que se aplica antes de que los actos causen efecto. ¿Eso qué significa? De que cada funcionario, antes de estampar su firma, debe verificar el cumplimiento de la normativa respectiva, ¿no? Y el control interno está enfocado con los responsables superiores que tienen la responsabilidad de controlar que se hayan ejecutado adecuadamente las operaciones, y también la unidad de auditoría interna. Esta unidad de auditoría interna, además, que puede evaluar la confiabilidad de los registros contables, pronunciarse sobre la eficacia, eficiencia, economía de las operaciones, la parte de la eficacia de los controles internos o cualquier otra tarea de auditoría que se le dé en acción correspondiente. También dentro de lo que es la responsabilidad del control gubernamental, nos habla de que estas recomendaciones que se generen son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, he aquí en este último sistema que entra nuestra materia, la materia de auditoría gubernamental, específicamente en el desarrollo que realiza la Contraloría General del Estado, así como las unidades de auditoría interna. El resto es aplicación institucional, pero nosotros como auditores ingresamos dentro de ese componente, ¿ya?
Entonces aquí hemos acabado la primera lista de participación, algunos que les ha tocado sencillo simplemente dar lectura y algunos la explicación respectiva. El sistema para la siguiente clase, que seguramente ya es de aquí a 2 semanas, que es lo que vamos a tener el jueves después de carnavales, ¿no? La tarea es la siguiente. Todos tienen que leer, pero entender. Acá miren, hemos leído, pero un 10% ha estado pendiente o finalmente ha dicho, sabes que yo no me concentro con lo que está leyendo, prefiero leer por mi cuenta, y han ido leyendo y entendiendo estos conceptos que se tienen en la ley número 78. Cualquiera sea el sistema, la cosa es que va a ser como este último, la calificación en la siguiente etapa, el día jueves. Ya no vamos a leer, sino directamente se les va a ir consultando por artículos de lo que habla la ley 1178 y los decretos reglamentarios el 23.215 y el 23.318-A. Lo que yo les pido en esta parte es que si están sacando del internet, saquen de la página web de la Contraloría General del Estado. Ahí las normas están con texto ordenado. Así como les he dicho también, aquellas que están vendiendo en el juzgado también tienen texto ordenado. Sin embargo, si estamos accediendo al internet directamente, recuperemos de la página web de la Contraloría General del Estado, ¿ya? Entonces ya saben, la metodología va a ser como este último, la parte de la participación que tenga la siguiente clase. Dependiendo de cómo vayamos avanzando, por ahí alguien también tiene la posibilidad de recuperar lo que ha perdido el día de hoy, ¿no? Y después ya se llenó prácticamente todo aquello que es la primera participación, ¿no? Eso se ha entendido, ¿verdad? ¿O es que tienen alguna duda al respecto? Aparentemente no. Entonces, ya hemos llegado al tiempo establecido. Vamos a quedar en esta parte. Ojo, a partir del artículo 17, de este 17, la relación de los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, así como los decretos supremos 23.215 y 23.318-A, es responsabilidad de lectura de todos ustedes, ¿ya? Entonces, la participación directamente va a ir por lista y con las preguntas específicas que se le va a ir realizando a cada uno, ¿no? Yo ya no voy a ir por artículos ordenados, así para que me hagan chanchulla, ¿no? Directamente le voy a preguntar en qué parte dice, o muéstreme el artículo. Vamos a ver distintas preguntas que básicamente va a evaluar el conocimiento y la responsabilidad en la lectura. Si no han leído, fácilmente uno se va a dar cuenta, ¿ya? No hay nada más, entonces quedamos en esta parte. Nos vemos la siguiente semana. Pásenla bien, carnaval sano, no exageren, ¿ya? Tengan ustedes muy buenos días. No se olviden esta tarde de 1 a 3 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.